En esta ocasión vamos a hablar acerca de la clasificación de las organizaciones internacionales y de sus órganos. Iniciaremos en primer lugar con la clasificación de las organizaciones internacionales. Por acá entonces nosotros podemos observar una primera tipología que hace referencia a su composición. Tendríamos en primer lugar a las organizaciones internacionales de vocación universal, que son aquellas que están abiertas a la participación potencial de todos los estados del sistema. Ejemplo de ello, pues tenemos a Naciones Unidas o a los organismos de las Naciones Unidas, la FAO, UNICEF, la OMS, entre otros. Pero tal cual como lo dice la propuesta teórica de la doctora Rita Delgado, en la que nos hemos basado para dar dichos aportes, también tenemos a las organizaciones de carácter regional, que son las que en los últimos tiempos se están multiplicando. Su ámbito está limitado a una región que puede ser un continente o una región dentro de un continente. Ejemplo de ello, pues tenemos a la Unión Europea, la OTAN, el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos. Acá también podríamos añadir a la Liga Árabe o la Unión Africana. Luego tenemos otra clasificación que es por sus fines. Tendríamos por un lado organizaciones internacionales de fines generales, que son aquellas cuyas actividades no están circunscritas a un ámbito concreto de cooperación, es decir, sin ninguna limitación específica, y que se encuentran en la capacidad de abordar todos los temas que consideren necesarios. Ejemplo de ello es Naciones Unidas, en donde su carta expresa su propósito de velar por la paz y seguridad internacionales, así como temas de cooperación en el ámbito económico, social y humanitario. O bien podría ser que exista una exclusión expresa dentro de un sector de actividades, tal como es el caso del Consejo de Europa, en donde su tratado constitutivo indica una limitación expresa a los temas de seguridad. Luego tendríamos a las organizaciones internacionales con fines específicos, por lo que en principio van a desarrollar sus actividades dentro de unos ámbitos bien definidos, limitados a una determinada materia. Ejemplo de ello tenemos a la Organización Mundial del Comercio, que su ámbito es económico, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que se encarga pues de esta seguridad sanitaria. Luego tenemos a la OTAN, en donde sus esferas limitan entre lo militar y la seguridad, y la UNESCO, que vela por cuestiones de educación, ciencia y cultura. También se me ocurre por acá que podríamos incluir a la Organización Marítima Internacional, cuyos roles se edifican desde cuestiones técnicas y científicas. Luego tenemos también otra clasificación que es por sus competencias. Tendríamos a las organizaciones internacionales de cooperación intergubernamental por un lado y las organizaciones internacionales de integración supranacional por otro. Prácticamente la totalidad de las organizaciones internacionales son de cooperación, lo que significa que estados se unen para un objetivo común, pero salvaguardando su soberanía. El ejemplo paradigmático de organizaciones internacionales de integración que existe actualmente es la Unión Europea. Hay una cesión en el ejercicio de las competencias soberanas, como el caso que ya mencionábamos sobre la regulación del euro como moneda común por parte del Banco Central Europeo. Ahora bien, pasamos entonces a la clasificación de sus órganos. Y esta clasificación inicia por su composición. Tenemos órganos intergubernamentales, es decir, constituidos por representantes de los Estados miembros. A veces son miembros del gobierno del Estado o agentes enviados por el Estado, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Pero en todo caso, que expresan la voluntad política del Estado, representando estas instrucciones a las que debe de rendir cuentas. Luego tenemos órganos no gubernamentales, que están constituidos por personas independientes de los estados que actúan por cuenta de la organización de la que son agentes. Son los órganos administrativos, es decir, los secretariados. En el caso de los judiciales, pues hablamos de tribunales o de decisión, como es el caso de la Comisión de la Unión Europea. Luego también hay órganos que representan a los sectores políticos.
como es el caso de las asambleas parlamentarias o también a los sectores económicos y sociales de los países, que acá podemos ver consejos consultivos económicos y sociales. Creo que un caso muy emblemático de esto, pues también tiene que ver con el Consejo Económico y Social, que desde su fundación, allá por 1945, ha reconocido a más de 41 ONGs consultivas para trabajar activamente con ellas y asociarse para impulsar los ideales de la organización. Las ONGs para el ECOSOC pues representan a todo el mundo y también trabajan en distintos ámbitos como la educación, la salud, la erradicación de la pobreza, los derechos humanos, la igualdad de género y las cuestiones indígenas. Y por lo tanto, desde 2015, con la adopción de la Agenda 2030, se han vuelto actores clave para fortalecer la alianza de la sociedad civil para lograr los ODS. Luego también hay otra clasificación y es con respecto a por su representatividad. Los órganos plenarios, que representan a todos sus miembros, es decir, aquí vemos asambleas, conferencias, congresos, juntas, etcétera. Luego tenemos órganos restringidos, en donde participan algunos de sus miembros seleccionados en virtud de distintos criterios. Acá, por ejemplo, figuran los consejos ejecutivos, de administración, de seguridad, las juntas de gobernadores, de directores, los comités y las comisiones. Luego tenemos órganos deliberantes, que son aquellos que elaboran las líneas generales de la política de la organización internacional. Estos definen la orientación de la organización. Vienen y aprueban el presupuesto, la gestión financiera, deciden sobre la admisión, suspensión o exclusión de sus miembros y tienen una naturaleza plenaria y su composición es intergubernamental, aunque pueden haber excepciones. Su funcionamiento se inspira en el principio de igualdad de todos los miembros, aunque pues también pueden haber excepciones, ¿no? Luego también hay órganos de decisión, donde se toman las decisiones normativas y operacionales de la misma. Si se trata, por ejemplo, de una organización regional, suele ser un órgano plenario, pero si es universal, normalmente está restringido. Luego tenemos órganos administrativos, que son los encargados de ejecutar las decisiones y de administrar la organización internacional. Está compuesto por agentes de la organización internacional y dirigido por un secretario general, como es el caso de la ONU, o también por un director general, como es el caso de la UNESCO, o un director, como en el caso de la ASEAN, o un presidente, como es el caso de la Comisión de la Unión Europea, quienes han sido nombrados por un periodo de tiempo determinado y elegido por el órgano deliberante. Luego tenemos a los órganos consultivos, que estos informan a las organizaciones internacionales en los sectores donde su actividad se despliega. A veces se crean órganos subsidiarios formados por expertos independientes destinados a preparar el trabajo de los órganos principales y cuya influencia en las decisiones es variable, aunque en algunos casos pues también es considerable. Y esto es algo que de alguna forma pues viene y lo distingue de la anterior clasificación en donde hablábamos de los órganos que representan a los sectores políticos, porque en este caso, en el que le representan a los sectores políticos, vamos a ver que de repente hay participación de diputados, podría haber participación de ministros de diferentes gobiernos de los estados miembros, en donde vemos con claridad la representación de funcionarios que se desenvuelven en la esfera política, aunque también, ¿verdad? Ahí podemos incluir a estos sectores económicos y sociales. La diferencia es que en este último caso de los órganos meramente consultivos, pues también está esta prerrogativa de invitar a expertos que ayuden en el trabajo de los órganos principales. Espero que esta clasificación haya sido de mucha utilidad, aunado a lo que ya Calduc nos ha adelantado en estos capítulos de su libro Relaciones Internacionales, porque en la próxima sesión haremos
un estudio de casos para poder identificar la definición, clasificación y características de las organizaciones internacionales. Nos vemos hasta la próxima.